A principios de 1969, la amenaza rusa vuelve a surgir. Fotografías por satélite de la CIA revelan la existencia de 2 cohetes soviéticos más grandes que cualquier otro antes visto. La Unión Soviética tenía un programa espacial muy ingenioso y agresivo. Utilizaban al máximo sus posibilidades. Cuando empezaron a construir una sección propulsora más grande, las fotografías del satélite indicaban que definitivamente se trataba de un vehículo para aterrizar en la Luna. Películas ultrasecretas conocidas recientemente en Occidente confirman la tenacidad del esfuerzo de los rusos. Los soviéticos habían construido un nuevo complejo masivo de lanzamiento en el cosmódromo Baikonur, a 2.400 kilómetros al sureste de Moscú. Dentro del edificio principal se estaba desarrollando un vehículo para bajar a la Luna. Además, los rusos estaban planeando un modelo de reunión en órbita lunar para ir a la Luna. Y su cohete, conocido como el N-1, ostentaba 30 motores en la primera parte. Y contaba con una altura de 35 pisos. Tenía un cohete enorme, del tamaño del Saturno, con mucho más motores, con el cual estaban planeando ir a la Luna. La Unión Soviética empezó a probar el N-1 bajo condiciones de máximo secreto. Nadie fuera de una pequeñísima élite soviética supo de estos lanzamientos. Pero las fotos de observación de la CIA son evidencia suficiente de que la carrera hacia la Luna no ha terminado. Hay poco tiempo para saborear el éxito del Apolo 8. El plazo señalado por Kennedy se aproxima rápidamente y el alunizador de la NASA aún no está listo para volar. Con este extraño artefacto, el tío Sam espera hacer historia. La tripulación llegará a la Luna a bordo de la nave espacial Apolo y 2 miembros abordarán el escarabajo para bajar. El módulo para excursión lunar, el LEM, está diseñado para orbitar la Luna como parte de un primer grupo de naves espaciales, adherido a los módulos de comando y servicio, los CSM. Siguiendo el plan de Hubble, el LEM se separará y llevará a 2 astronautas a la superficie de la Luna. La etapa de ascenso del LEM los traerá de vuelta para acoplarse con el CSM y así poder regresar a la Tierra. En Grumman Corporation, donde el LEM aún está siendo construido, el gerente del proyecto Tom Kelly siente la presión de la NASA. Una terrible presión. Aún no estábamos listos, teníamos muchos problemas con los primeros módulos de excursión lunar, haciéndolos pasar por todas las pruebas y tratando de cumplir con nuestro programa. Teníamos de 3 a 4 meses de atraso, a pesar de nuestros esfuerzos para tratar de ser puntuales. El LEM nunca operará en la atmósfera terrestre, así que no es un problema de aerodinámica. El problema es el peso. Por cada medio kilo de peso que tuviera que bajarse a la Luna y luego volverlo a poner en órbita lunar, había que agregar 1,5 kilos de propulsor de cohetes. Así que se trataba de un factor de crecimiento de 4-1. Revisamos muy cuidadosamente todo y pudimos reducir peso. Por ejemplo, la cubierta de una aleación de aluminio para el compartimiento de la tripulación tenía un grueso de 12 milésimas de pulgada, que equivale más o menos a 3 capas del papel aluminio que se usa en la cocina. Dentro del compartimiento de la tripulación, también todo es reducido a lo más esencial. No había asientos con el fin de ahorrar peso. Los habíamos eliminado. Esto nos permitió acercar mucho los ojos de los pilotos a la ventana y minimizar el tamaño de la misma, y aún tener un muy amplio campo de visión. Mientras los ingenieros le disminuyen algunos gramos al LEM, los astronautas se entrenan para alunizar con este artefacto, conocido como el camastro volador.
Motores de propulsión que disparan hacia abajo cancelan la mayoría del peso del vehículo para acercarse a la gravedad lunar. Pero la máquina es difícil de manejar y además muy peligrosa. En mayo de 1968, el astronauta Neil Armstrong, un expiloto de guerra, sube al camastro. Su compañero, el astronauta Bill Anders, ha terminado su turno con la desgarbada máquina. Tenía 2 tanques de combustible, 2 tanques redondos, uno a cada lado del vehículo con un alimentador entre los dos. Así que mientras Neil estaba ahí arriba, logrando un arranque casi perfecto, el combustible iba pasando de un tanque al otro. Justo antes del alunizaje, le faltó el combustible que controlaba la altitud del vehículo. Se volvió algo así como un globo en una fiesta de niños cuando lo inflan y lo sueltan. Neil Armstrong logró saltar justo a tiempo. Pero los paracaídas no son una opción en la Luna donde no hay aire. El alunizador tenía que funcionar perfectamente y el sitio de alunizaje no podía deparar ninguna sorpresa. La superficie de la Luna parecía bastante lisa desde la perspectiva del Apolo 8. Muchos valles anchos y planos, donde el LEM podía ser colocado con seguridad. Pero fotografías tomadas de cerca desde sondas no tripuladas cuentan una historia diferente. Hondos cráteres, inmensas montañas, rocas más grandes que casas se esparcían por el paisaje. Un científico advierte que el LEM se podría hundir bajo la superficie en una gruesa capa de polvo lunar. El sitio para alunizar debe ser escogido con gran precisión y a una distancia de 400.000 kilómetros. Los encargados de esta tarea son 2 geólogos recién egresados de la universidad, Farouk El-Baz y Jim Head. Uno de los grandes problemas era que si alunizaban en una superficie plana en la orilla de un cráter, algunos de estos cráteres tenían taludes de 10 a 15 grados en el interior. Y por supuesto, si el módulo lunar se precipitaba al aterrizar, simplemente seguiría cayendo. Y eso no era algo que quisiéramos que pasara porque obviamente no podrían salir de la Luna si eso sucediera. Hubiera sido un lugar interesante, pero no estoy seguro de que hubiera sido un alunizaje muy seguro. Uno de sus grandes problemas fue manejar las diversas expectativas de la comunidad científica y de los ingenieros de la NASA. Los ingenieros querían que se hiciera lo más sencillo posible para llevar a la tripulación a la Luna y traerla a salvo. Y los científicos decían, esperen, vamos a estar en la Luna, vayamos hacia acá y eso por allá se ve muy interesante. ¿Y por qué aterrizar en ese sitio tan aburrido? Fue difícil decirles a unos ingenieros, no queremos aterrizar en una superficie plana, queremos aterrizar en la ladera de la montaña. Los ingenieros se impusieron. El primer alunizaje se realizaría en el extremo de un área ancha y plana, conocida como Mare Tranquillitatis, el mar de la tranquilidad. El 3 de julio de 1969, mientras el Apolo 11 se acercaba poco a poco a la plataforma 39A, la carrera por el espacio terminaba abruptamente en una bola de fuego. La CIA se entera de que un gigantesco cohete lunar ruso, el N-1, estalló durante un lanzamiento de prueba en Baikonur. Les llevará a los rusos meses recuperarse, si es que lo logran. Los funcionarios de la NASA debaten sobre si deben detenerse para recuperar el aliento, pero todos los sistemas siguen adelante. El LEM ha sido aligerado para alcanzar su peso de vuelo. Solo 2 días antes del lanzamiento, la NASA da la autorización final para intentar el alunizaje. Los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Mike Collins saben que muchos fijan sus posibilidades para llegar a la superficie lunar en un 50%. Si fallan, la NASA tiene otros 2 cohetes y otras 2 tripulaciones listas para salir antes del final de la década. El 16 de julio, más de 1 millón de personas llegan en tropel a Cocoa Beach, Florida, al otro lado de la bahía donde se halla el lugar de lanzamiento. La multitud está formada por políticos, estrellas de televisión y gente común, todos con la esperanza de presenciar un momento histórico.
T-50 segundos. La dirección es interna. 12, 11, 10, 9. Inicia la secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Despegue. Tenemos el despegue. 32 minutos después de la hora. El Apolo 11 ha despegado. Apolo 11 habla a Houston. Confirmada la orden de ponerse en órbita. Los 3 veteranos espaciales de la misión Géminis a bordo de la nave espacial han pasado años preparándose para este viaje. Collins, de 37 años, graduado de West Point y piloto de pruebas profesional, piloteará el módulo de comando alrededor de la Luna. Aldrin, de 38 años, también de West Point, estará junto a Armstrong, de 37 años, el único astronauta civil de la NASA. Juntos realizarán el primer alunizaje. Parece que será imposible negar que toda la prensa de la Tierra tiene los ojos puestos en ustedes. Hasta el Pravda en Rusia escribió en su encabezado: Neil Armstrong, el zar de la nave. 4 días después y a 400.000 kilómetros de la Tierra, la tripulación entra en órbita lunar. Autorizados para entrar en órbita lunar. Enterado, entraremos en la órbita lunar. Todos sus sistemas se ven bien. Todo se ve muy bien aquí arriba. Van a dar la vuelta. Los veremos del otro lado. Cambio fuera. Una sencilla ecuación me daba vueltas en la cabeza. En este día o vamos a alunizar, o vamos a fracasar, o vamos a estrellarnos. Escuchen todos los controladores de vuelo. Se va a intentar alunizar. A 112 kilómetros de la Luna, Armstrong y Aldrin desacoplan el LEM e inician su descenso. Iniciando alunizaje. En Houston, Steve Bales, de 26 años, a cargo del control de dirección, espera ansiosamente datos para rastrear su velocidad y ubicación. Cuando finalmente recibimos datos, me di cuenta de que íbamos hacia la Luna 20 kilómetros más rápido de lo debido. Y la computadora no lo sabe y nuestro radar en tierra nos lo informa. No parece mucho, pero sin embargo, es suficiente para abortar la misión. Mi auxiliar me dijo: oiga, no estamos en la posición que esperábamos. Tenemos algunos errores de velocidad y lo alarmante es que estamos en el límite del fracaso. Las cosas se habían complicado demasiado. 47 grados, correcto. Tenemos una norma que dice si llega hasta 32 kilómetros por hora, tendremos que detener la misión porque podrían chocar con la Luna sin darse cuenta, estando en piloto automático. Su velocidad permanece dentro de límites aceptables, pero el problema está lejos de terminar. En el módulo lunar, Neil Armstrong se da cuenta de que se pasaron del lugar designado para alunizar. Habiendo descendido 3 o 4 minutos, Neil hace la observación de que al parecer nos habíamos pasado. Yo pensé: cielos, ¿cómo es posible que lo sepa? Y resultó que él tenía razón. En el momento que el módulo de excursión lunar se inclinó para preparar el alunizaje, Armstrong pudo mirar la superficie lunar por debajo de la ventana del piloto. Ahora estaban dirigiéndose a un terreno lleno de rocas, una de las cuales golpeó con fuerza la válvula de estrangulación. Veo al vehículo correr a través de la superficie de la Luna como nunca lo vi hacerlo en simulaciones. Pensé: ¿qué salió mal? ¿Qué está pasando? Está corriendo 5 veces más rápido. No debía hacerlo. Debía flotar suavemente hacia abajo. 1.05 hacia abajo, 2.70 metros hacia adelante. Sabíamos que no estaban alunizando donde deberían. Habíamos trabajado en el punto exacto por tanto tiempo y queríamos que el aterrizaje fuera muy exitoso y seguro. No alunizarían en el lugar señalado y no tenemos idea de dónde lo harán. Fue realmente aterrador darse cuenta de que quizá íbamos a ver algo que podría terminar con el programa. Con solo 1 minuto enfrentan lo impensable: abortar o estrellarse contra la Luna. La búsqueda de Armstrong de un buen punto de aterrizaje está gastando el preciado combustible. 60 segundos. Encender luces, adelante.
Luego, cuando pasaron 60 segundos, la luz se encendió y aún estábamos lejos de la superficie, a 30 o 40 metros. Supongo que me estaba preocupando un poco, pero ¿qué podía hacer? Decirle, Neil, date prisa, hazlo alunizar. Eso solo lo pondría más nervioso. Armstrong había volado 24 kilómetros más allá del mejor lugar para aterrizar. Le quedaba combustible para medio minuto. 30 segundos. Uno oye 60 segundos y luego 30. Y si acaso llegamos a 0, tendremos que pedir que aborten por falta de combustible. Más o menos al momento de oír 30 segundos, la tripulación nos informó que estaban levantando algo de polvo. Estamos levantando polvo. 25 metros. Y entonces supimos que estábamos cerca. Yo supe que sin importar lo que yo dijera o hiciera de aquí en adelante, esta tripulación iba a alunizar. 4 adelante, desviándonos a la derecha. Así que guardamos silencio aquí en la base y todo lo que hacíamos era informarles sobre el combustible. La cantidad de combustible bajaba y bajaba. Y entonces finalmente oímos luz de contacto. Luz de contacto. Muy bien, detener motores. Mensaje recibido. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Houston, desde la base Tranquilidad, el Águila ha alunizado. Yo no sabía lo que era la base Tranquilidad. Nunca habían usado ese término cuando estábamos haciendo simulaciones. Siempre se llamaban a sí mismos Águila. Pensé, ¿qué es eso de base Tranquilidad? ¡Qué nombre tan maravilloso! Imaginen todo eso en unos cuantos segundos. Cohete Tranquilidad, mensaje recibido. Nos tenían a todos al borde del asiento, pero ya volvimos a respirar. Muchas gracias. Jim Kranz no tiene tiempo de recobrar el aliento. Debe decidir rápidamente si la nave espacial está a salvo donde se halla o si deberá la tripulación salir inmediatamente de la superficie lunar y reunirse con el módulo de comando. Tenía que revisar la nave espacial muy deprisa, asegurarnos de que estaba a salvo, que no se estaba volteando, que no se habían dañado ninguno de los sistemas de combustible por rocas que golpearan la parte inferior de la nave, que era muy delicada. Esto debía hacerse muy rápidamente. 2 minutos después ya sería demasiado tarde, porque si se elevaran 2 minutos después del alunizaje normal, Mike Collins estaría dando vueltas y estaría demasiado lejos para intentar alcanzarlo en un tiempo razonable. Y yo simplemente no podía articular palabra alguna. Eso me hizo sentir terriblemente frustrado. Me recargué sobre la consola y rompí en dos el lápiz que tenía en mis manos. Al final me sobrepuse a la frustración y traté de tomar las decisiones correctas. Y todos nos dimos cuenta que hoy, finalmente, habíamos aterrizado en la Luna. Y de repente surgieron las emociones de todo el mundo. Todos se levantaron y aplaudieron. Von Braun estaba sentado frente a mí y con una señal de todo está bien me dijo, gracias, John. Ese fue el mayor cumplido que he recibido en mi vida. Fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. El esfuerzo más importante de la ciencia y de la ingeniería desde la fabricación de la bomba atómica había dado resultado. El costo había sido alto, $20 billones, y la vida de 10 astronautas soviéticos y norteamericanos. Pero el 20 de julio de 1969, tan solo 8 años después de que el presidente Kennedy comprometiera a la nación en el reto, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie de la Luna. Pero ¿cuál era este lugar en el que ellos alunizaron? Esta luna que es más grande y cercana a su planeta anfitrión que cualquier otra luna en nuestro sistema solar. ¿Qué podemos aprender por haber estado realmente ahí cerca de su edad, sus orígenes, su superficie plagada de cráteres? El enfoque del Apolo estaba a punto de cambiar. Armstrong y Aldrin trajeron invaluables muestras de la Luna, que inmediatamente quedaron encerradas en bóvedas herméticas. Eran las primeras muestras de otro mundo.
Yo trabajaba como científico en la Inspección Geológica de Estados Unidos en aquel tiempo y fui uno de los elegidos para estudiar las muestras hace ya 30 años. Y puedo recordar la emoción que sentí cuando vine por nuestro material. Cuando las rocas llegaron fue verdaderamente asombroso porque las que Neil Armstrong recogió resultaron ser basaltos y su antigüedad no era de unos cuantos miles o cientos de miles de años, sino que tenían 3.7 billones de años, más antiguas que las que habíamos hallado en la Tierra. Basaltos como estos están formados por lava que se enfría. Los huecos son burbujas de gas que escapa. En la Tierra, los basaltos son relativamente jóvenes, ya que la superficie de la Tierra está constantemente cambiando de forma, borrando parte de la historia geológica. Pero la edad de los basaltos lunares sugiere que cualquier actividad volcánica en la Luna cesó hace billones de años, después de que océanos de lava se endurecieron, formando áreas oscuras llamadas maria o mares. Estas rocas, antes de que los astronautas las recogieran, yacían virtualmente sin cambiar durante cerca de 4 billones de años. Los geólogos están ansiosos por obtener más muestras diferentes. Antes del Apolo 11, habían estado promoviendo ante la NASA la idea de enviar a un científico profesional a la Luna. Desde 1965, un grupo de científicos había sido seleccionado para entrenarse como astronautas, los primeros que no habían surgido desde abajo como pilotos de pruebas. Cuando los científicos astronautas fueron seleccionados, todos eran personas agradables, pero eso no importaba. Quiero decir, no sabían volar. Había que mandarlos a la escuela de vuelo. Sentíamos que solo nos estaban quitando un lugar. No tenían las habilidades que nosotros pensábamos eran esenciales y que consistían en ser piloto de combate. Un real, auténtico y entusiasta piloto de combate. Entre ellos había 2 médicos, 2 ingenieros, un físico y un doctor en geología, a quien los astronautas llamaban cariñosamente Dr. Roca. Toda la intención al presentarnos como voluntarios era la posibilidad de llevar mi ciencia y mis intereses a la Luna. A Jack le tomó mucho tiempo completar el entrenamiento como piloto. Recuerdo haber dicho en una ocasión que si Dios hubiera querido que los hombres volaran, no hubiera creado a Jack Schmitt. Pero esos tipos eran buenos. Quiero decir, eran gente inteligente. Pero estábamos hechos con un molde diferente. Nosotros pensábamos que podrían socavar nuestra posición oficial, que era un tanto antidoctores, anticientífica. Demonios, éramos astronautas. Podíamos ser lo que quisiéramos ser. Éramos un tanto arrogantes, de eso no cabe duda. Y además, por cada científico que volara, uno de nosotros no lo haría. Schmitt nunca sería completamente aceptado en la fraternidad de pilotos de prueba, y él no esperaba ir a la Luna él mismo. Pero usó cuanta influencia tenía para presionar a la NASA a mejorar su enfoque hacia el entrenamiento en geología. Mi impresión era que los pilotos astronautas se aburrían. Para ellos no era muy interesante. La mayoría de los astronautas odiaban la geología. No querían acercarse a menos de 5 metros de un geólogo, porque sus primeros cursos de geología se los enseñaron en la forma en que yo aprendí geología, en un salón de clases con los cortes y el microscopio, y aprendiendo la fórmula química de un mineral que jamás volverían a ver y nunca utilizarían. Y se decían unos a otros, oye, no vamos a obtener un maldito microscopio para mirar estas porquerías. ¿Para qué diablos estamos haciendo esto? Para estimular el entusiasmo de los astronautas, Schmitt reclutó a su propia fuente de inspiración en sus días en Caltech, el Dr. Lee Silver. Lo que trataba de hacer inicialmente era convencerlos de que podrían hacer importantes contribuciones a la ciencia. Silver organizó trabajos de campo para las tripulaciones de futuras misiones, incluyendo a Jim Lovell, que pronto volaría en el Apolo 13 con Fred Haise. Y Dave Scott, programado para volar el año siguiente en el Apolo 15. En Islandia estudiaron los basaltos, roca volcánica como la que hallaron Armstrong y Aldrin. En
en Meteor Crater, Arizona, encontraron muestras de un tipo de roca comprimida y fragmentada llamada breccia. Hallar breccia en la superficie lunar podría probar que los inmensos cráteres de la Luna habían sido formados no por volcanes, como muchos pensaron en un tiempo, sino por el feroz bombardeo de impactos de meteoros. Los astronautas deben aprender a reconocerla. No debemos pensar en estas personas como un típico grupo de estudiantes universitarios que salen a hacer trabajo de campo en geología. Tenían una motivación increíblemente alta y también eran muy competitivos. En poco tiempo se convirtieron en estudiantes altamente motivados porque podían ver que si vamos a la Luna no vamos solo a recoger unas cuantas rocas. Estaríamos en la Luna durante 7 horas y no se podía desperdiciar un solo segundo. Tenían que aprender algo de geología para entendernos. Estudiamos geología desde que nos levantábamos al alba, desayunábamos y hacíamos 2, 3 o 4 ejercicios al día hasta que oscurecía. Después hablábamos de geología alrededor de la fogata hasta las 10 de la noche. Fred Hayes y Jim Lovell se habían vuelto tan entusiastas acerca de la geología que escogieron como su lema para el Apolo 13, Ex Luna Scientia, de la Luna, conocimiento. Y piensan alunizar en un sitio más accidentado, a diferencia del lugar plano donde llegaron el Apolo 11 y luego el Apolo 12. Sabíamos que el material podría ser diferente al que había en las áreas planas, que había material expelido en la superficie, arrojado por volcanes o impactos, que querían que recogiéramos porque podría decirnos mucho acerca del interior de la Luna. 2 días después del despegue, el módulo lunar Aquarius, acoplado al módulo de comando Odyssey, se acerca a la Luna. Todo va sucediendo tranquilamente. Se ha convertido casi en una rutina. Los viajes hacia la Luna y de regreso son generalmente muy tranquilos, un poco aburridos de hecho. La tripulación revisa sus listas de verificación, etc. Tenían un día para la televisión en el cual la tripulación llevaba a la gente en una visita a la cápsula y cosas así. Estaban asegurando todo y preparándose para dormir. Estamos casi para terminar la suspensión del Aquarius y regresar a nuestra agradable odisea por el espacio. Buenas noches. Jim Kranz dio una vuelta por la habitación y dijo, antes de mandar a la tripulación a la cama, ¿hay algo que quieran hacer antes de que cierren? Y yo dije, de acuerdo, lo que necesito es que dejen de cargar una de las baterías y agiten los 4 tanques. Nada difícil. El piloto del módulo de comando, Jack Swigert, mueve los interruptores para activar las hélices que agitarán los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos. Entonces, súbitamente, la nave espacial se tambalea, como si la hubiera golpeado un meteoro. Houston, acabamos de tener un problema. Tuvimos un intervalo Bose-B. Ahí había una evidente combinación anormal de choque y el movimiento inicial que se sintió, así como sonidos que se oían a través del casco. Tuvimos una detonación bastante fuerte asociada con el aviso y la advertencia que apareció. Las luces de alerta indicaban problemas por todas partes. Células de combustible que se apagaban, impulsores de maniobras que no funcionaban, tanques de oxígeno perdiendo presión. No fue sino hasta que vimos que el oxígeno se escapaba por la parte posterior de nuestra nave que nos dimos cuenta de que estábamos en problemas. Tuvimos esa sensación de aprensión que se siente en el estómago cuando uno está en dificultades. La agitación normal del oxígeno líquido provocó un cortocircuito. Y el tanque de oxígeno que alimentaba el sistema eléctrico explotó. Ahora 2 de las 3 células de combustible del módulo de comando estaban casi agotadas. Se trataba de una falla cuádruple. No teníamos entrenamiento. Simplemente no habíamos entrenado para esa eventualidad porque no tenía una solución. Realmente pensábamos que Dios no sería tan severo como para darnos más de una falla al mismo tiempo en un sistema. Además, se había abortado. Habíamos perdido la misión. La misión original, explorar las tierras altas de la Luna, tendría que ser abandonada. Ahora la misión era traer de regreso a los astronautas con vida. Yo estuve ahí en el Cabo, diciendo adiós a los muchachos, y estuve viendo el lanzamiento. Después me dirigí a Houston
Y ahí me enteré de la noticia. La nave espacial Apolo 13 ha tenido una grave falla en el suministro de combustible que podría provocar que el alunizaje tuviera que ser interrumpido. Sin lugar a dudas, yo me sentía frustrado. Al principio de un experimento, tiene uno gente experta trabajando en él. Está uno entusiasmado. Las prioridades son las prioridades. Lo que me importaba era la tripulación. Se trataba de gente con la que yo había trabajado. El suministro de energía del módulo de comando está casi agotado. Pronto su computadora, luces y manómetros se apagarán. La base indica a Lovell, Hayes y Swigert que utilicen el módulo lunar como salvavidas. Nos quedan 15 minutos de energía en el módulo de comando, así que trasládense al módulo lunar y pasen energía para allá. El LEM tiene su propio suministro de energía, pero está diseñado para mantener a 2 personas durante 45 horas. Ahora había 3 personas ahí y están a 90 horas de la Tierra. El control en la base decide que continúen alrededor de la Luna y aprovechen la gravedad lunar para que los ayude a volver. Para poder llegar a la Tierra antes de que se agote la energía, deberán acelerar a su incapacitada nave espacial arrancando el pequeño motor de descenso del LEM, una maniobra extremadamente crítica que nunca había sido probada. La base empezaba a enviarme instrucciones sobre cuánto debería durar el arranque, a qué altitud y cosas como esa. Yo tenía a mis 2 compañeros conmigo en el módulo lunar y cuando los miré no estaban prestando ninguna atención. Me dijeron, mira cómo bajaremos por el lado opuesto, vamos a tomar unas fotografías. Yo les comenté que si no regresábamos a tierra no las iban a poder revelar. Jim, inicia el arranque, inicia el arranque. De acuerdo, entiendo, iniciar arranque. Y funcionó. Encendido confirmado. Estamos quemando 40%. Pero en cuanto la maniobra terminó, apagamos todo. Teníamos solo el radio y un pequeño ventilador para hacer circular el aire, porque teníamos que ahorrar energía. Había mucho frío y humedad. Creo que estábamos entre 1 y 5 grados. Empecé a temblar y a tener fiebre. No era nada que me incapacitara o me impidiera trabajar, pero se agregaba a lo incómodo de la situación. Durante 3 días, Lovell, Swigert y Hayes se acurrucaron en el helado módulo lunar. No había nada que hacer, solo esperar que el blindaje contra el calor para su reingreso no hubiera sido dañado por la explosión. Pero cuando se acercaban a la Tierra, otro desastre los acechaba. Cuando la base nos estaba rastreando, se dieron cuenta de que no estábamos dentro de la ruta de regreso libre, que es una cuña como rebanada de pastel de 2 grados por la que tienes que entrar con respecto a la atmósfera de la Tierra. Íbamos por debajo de la cuña y podríamos no entrar en la atmósfera o salirnos de ella y no nos volverían a ver. Así que tuvimos que hacer otra maniobra, pero nuestra computadora no funcionaba, nuestro sistema de dirección tampoco y nuestro piloto automático estaba apagado, así que lo hicimos por instinto. Lovell y Hayes fijaron el curso visualmente, apuntando hacia la Tierra y encendiendo los propulsores a mano para controlar la dirección de la nave. Swigert toma el tiempo de encendido del motor usando su reloj. La corrección de ruta parece haber salido bien, pero ¿resistirá el blindaje contra fuego? Durante el reingreso siempre hay una interrupción en la comunicación que dura más o menos 3 minutos mientras la nave espacial se calienta hasta más de 8000 grados. Y pasan 3 minutos. Y luego 4. El largo periodo sin comunicación nos puso nerviosos. Fue la primera vez en que pensé, algo salió mal. E inmediatamente me detuve y dije, no, es alguna aberración en las comunicaciones. Hay algo mal con las comunicaciones. Esta tripulación está llegando a casa. Lloré. Tan pronto como vi los paracaídas, literalmente me brotaron las lágrimas. Y creo que esto le sucedió a muchos del equipo. Y regresé. Sí, regresé de esa misión. Pero creo que es
Es la naturaleza humana. No puedes pasar por una preparación y un entrenamiento tan duro, llevar a cabo todo el plan de vuelo y tener resultados tan pobres. Así que fue para mí una especie de estigma. No completamos la misión. La tripulación está a salvo, pero la gran sensación de alivio que tuvimos todos se opacó al saber que los días del Apolo estaban contados. Los fondos para las misiones Apolo 18, 19 y 20 fueron recortados por el Congreso, reflejando un cambio en las prioridades nacionales que había comenzado años atrás, después de la muerte del presidente Kennedy. Mucho antes de que alunizáramos, el presidente Johnson y el presidente Nixon habían aniquilado toda posibilidad de continuar el proyecto. Johnson porque tenía dificultades con Vietnam y Nixon porque, a mi parecer, era un buen político y la Luna se había vuelto un asunto muy polémico aún antes de que alunizáramos. Los científicos están decididos a extraer todo lo que les sea posible de los últimos vuelos del Apolo. El nuevo vehículo lunar, el rover, les permitirá sacarle más jugo a cada paso. Lee Silver está encantado. Ahora sus astronautas geólogos podrán recorrer varias millas a partir del lugar de alunizaje y traer muchas muestras. Dave Scott será comandante del Apolo 15, el primero en llevar al rover al espacio. La NASA en realidad estiró los fondos al máximo. Ampliaron la capacidad del módulo lunar. El sistema de propulsión fue mejorado, así como la dirección. Y agregaron el rover lunar. Nuestras mochilas duraban más, llevábamos más artículos de consumo, más de todo. Eso era estirar hasta el extremo y, por supuesto, nosotros volaríamos en ellos. Así que estábamos realmente entusiasmados. Dave Scott es un explorador. Él veía el Apolo 15 como el primer viaje científico. Era muy diferente a los cowboys del espacio de los primeros tiempos, cuando lo que importaba era ser el primero en hacer tal o cual cosa. Quiero decir que Dave tenía una visión muy clara de lo que estaba pasando y arrastró al resto de la tripulación igual que al programa. La nave espacial de Scott también ha sido reformada para adaptarla a la investigación lunar. Es el cohete más eficiente en cuanto al combustible, capaz de llevar el peso extra del rover y un enorme conjunto de cámara y aparatos de medición. Hubo tantos cambios en la ingeniería de las naves espaciales que pensábamos que era probable que algo saliera mal. Un día le dije al grupo del Apolo 15 que les daría una copia del Corán con una oración para protegerlos. Y Dave Scott dijo, hágalo por favor, necesitamos toda la ayuda. El Buzz no debió preocuparse. El Apolo 15 llegó a la Luna sin ningún tropiezo, aun cuando el lugar de alunizaje fue el más difícil hasta entonces. Alunizó entre un cañón largo y angosto llamado Hadley y una cordillera de enormes montañas conocida como los Apeninos. En mi opinión, el Hadley, los Apeninos, es ciertamente el lugar de alunizaje más espectacular que podíamos haber alcanzado. Consta de un cañón con enormes montañas, 5.000 metros de altura. Y cuando has estudiado la zona y crees que ya encontraste lo que buscabas, te das cuenta que hay mucho más. Todo es tan claro allá arriba. Cielos, es una gran montaña, ¿verdad? ¡Qué increíble! Mira cómo se ven las montañas hoy, iluminadas por el sol, Jim. ¿No es hermoso? De verdad lo es. Dios mío, es sencillamente fantástico. El sitio de alunizaje Hadley Apeninos está ubicado cerca del cráter Imbrium, tan grande que puede verse desde la Tierra. Los científicos piensan que el cráter fue formado por el impacto de un inmenso meteoro cuando la Luna era joven. Esa catastrófica colisión debe haber arrancado rocas desde muy adentro de la costra lunar. Los geólogos Jim Head y Lee Silver, sin separarse de sus pantallas en Houston, esperan que el Apolo 15 esté en un buen lugar para encontrar un poco del antiquísimo material llamado anorthosite. El anorthosite sería la profunda costra que podríamos estudiar y comprender. Y Dave fue hasta la ladera de la montaña, miró alrededor y vio unos cristales muy brillantes, lo que es raro en la Luna. ¿Qué crees que acabamos de encontrar? Adivina lo que acabamos de encontrar. Creo que es lo que venimos a buscar. Cristal en la roca.
Sí, señor, y más vale que lo creas. Hemos conseguido algo muy parecido a Northside, porque es cristal. Y es realmente una belleza. Y ahí abajo hay otro. Sí, recogeremos algunos de estos. Resultó ser, según creemos, una muestra original de la corteza de la Luna, formada hace 4,5 billones de años, inmediatamente después de la formación de la Luna. El anorthosite que Dave Scott obtuvo es la joya de la corona de la exploración lunar. La muestra más antigua encontrada hasta ahora. La prensa la apodó la roca del Génesis. Su sorprendente edad y composición química, junto con la evidencia de las otras muestras lunares, gradualmente llevan a una teoría radicalmente nueva sobre el origen de la Luna. Hace 4,5 billones de años, la Tierra fue golpeada por un asteroide del tamaño de Marte. Este impacto gigantesco puso una cantidad masiva de material en órbita, el cual se aglutinó formando la Luna. Esta teoría, ridiculizada al principio, pero ahora ampliamente aceptada, fue desarrollada por el científico planetario William Hartmann. El Apolo mismo unió la historia de la Luna con la de la Tierra, de modo que nos hizo darnos cuenta de que vivimos en este sistema. No estamos simplemente en un planeta aislado. Tenemos a este vecino que registra la historia temprana del sistema, porque ahí prácticamente no existe la erosión. Y la Tierra registra la última parte. Y si se toman los dos juntos, tenemos la historia completa. La presencia de la Luna cambió a la Tierra radicalmente. Su efecto gravitacional estabilizó el eje de rotación del joven planeta que gravitaba desordenadamente, estableciendo sus características esenciales: temperaturas moderadas, agua líquida, mareas, la vida misma. Diciembre de 1972. Después de 7 años de debate en la NASA, un científico irá a la Luna. El geólogo Jack Schmitt volará en el Apolo 17 con el comandante de la misión, Gene Cernan. Hubo una gran presión de parte de la comunidad científica para que un científico volara en un Apolo antes de que el programa terminara. Jack nunca aceptó que le dijeran que no. Se volvió una especie de molestia permanente para mucha gente. Dick Slayton, nuestro jefe, recibió la indicación de que Jack Schmitt volaría en una misión Apolo, y ya solo quedaba una, y era el Apolo 17. Tres y medio años después de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin salieran para el primer alunizaje del hombre, el último lanzamiento hacia la Luna ilumina el cielo de medianoche en Cabo Kennedy. El único lanzamiento nocturno del Apolo está fijado precisamente para que la tripulación pueda alunizar bajo la clara luz de la alborada lunar. Todo va de maravilla. Inclínate. Ahí está. Hazlo. Muy bien. ¡Lo logramos! Ahí está, Camelot. Justo en el blanco. El lugar para que alunicen Cernan y Schmitt es un valle profundo y misterioso entre las montañas Taurus y el cráter Littrow. 3 metros. Hicimos contacto. Muy bien, Houston. El Challenger ha alunizado. El astronauta y el geólogo no están en la Luna. Están en el cielo. Paseaba yo en la Luna un día, en el alegre mes de diciembre. De mayo. Mayo es el mes. Estábamos en un valle más hondo que el Gran Cañón, con una extraordinaria variedad geológica, y al que ahora tendríamos finalmente la oportunidad de explorar. Este es un paraíso para un geólogo, si es que alguna vez vi uno. Cernan y Schmitt tienen poco tiempo para visitar los lugares de interés. Casi cada minuto está cuidadosamente programado, preparando experimentos y juntando muestras. Aquí hay una roca lindamente estructurada que deberíamos estudiar. Hay una gran cantidad de alineación en partes de este material blanco, Jack. Sí, tiene una capa de polvo. Fíjate dónde hace contacto entre la zona gris. En efecto, y están a ambos lados. ¡Ey! Miren esto. Aquí hay tierra anaranjada. Sí, desde aquí puedo verlo.
Aun cuando llegaran a tropezar con un descubrimiento inesperado, deberán ser muy cuidadosos con el tiempo. Me quitaré el visor para verlo. Muchachos, no tenemos tanto tiempo. Tenemos que irnos a una hora precisa, no importa lo que encontremos. Lo sé, Bob, lo sé. Tienen que abandonar la luna en un determinado momento y tienen que cumplir con todas sus tareas. Y sobreponerse a la frustración de no tener tiempo suficiente para hacer todo lo que quisieran. Después de 3 días, Schmidt y Cernan han recogido más de 100 kilogramos de muestras. Ahora su suministro de oxígeno y agua está casi agotado. Gene ya terminó con el tubo de sondeo. Entonces, podremos irnos. Cernan y Schmidt vuelven al módulo de exploración lunar, terminando las exploraciones del Apolo. Pero ninguno de ellos imaginó que serían los últimos hombres del siglo XX que caminarían en la Luna. Cuando escriban los libros de historia y cuenten que el hombre fue a la Luna de 1969 a 1972 y no regresó en 30, 40 o tal vez 50 años, espero que no sea así, pero no estoy seguro. Será un poco difícil de explicar, sobre todo para un historiador. Podríamos haber realizado más misiones, pero desde una perspectiva histórica solo han pasado 30 años. Eso no es mucho. Si se fijan en las grandes exploraciones en la historia, hay 100 y hasta 200 años entre los eventos más importantes. Así que no vamos mal. Cuando empecé a subir por esa escalera y me di cuenta, esto se acabó. Fue un momento un poco nostálgico. Miré alrededor, miré hacia la tierra y me di cuenta de que jamás volvería a este lugar. Alguien más lo hará, pero no yo. Y quise dejar un cierto reto acerca de ello, para aquellos que nos seguirían. No estaba seguro de lo que diría hasta que lo dije francamente. Y quise que fuera nuestro reto, el reto de los Apolo, algo que tuviera que ver con el destino de los que vinieran detrás. Este fue el reto. La puerta está abierta, ya hay una hendidura. Ahora ustedes tienen la oportunidad de continuar a partir de este momento. Estas fueron mis palabras exactas. Nos vamos ahora como un día vinimos y con la gracia de Dios regresaremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Y Dios quiera que el reto de Norteamérica en este día forje mañana el destino del hombre. Buen viaje para los tripulantes del Apolo 17. La aventura que empezó como una carrera desesperada contra los rusos en el momento álgido de la Guerra Fría ha terminado. Qué irónico que un esfuerzo que nació de un amargo conflicto haya producido las imágenes más profundas que se hayan visto sobre la interconexión de la humanidad y abierto una ventana sobre nuestro origen común. Es irónico también que terminara tan pronto. Todo ese gran esfuerzo duró apenas 12 años. Hoy, las abandonadas plataformas de lanzamiento se yerguen como un Stonehenge del siglo XX, monumentos a los increíbles logros de décadas pasadas. Indudablemente el hombre regresará a la Luna y se aventurará más allá. Pero en el nuevo milenio será probablemente la empresa privada, no la necesidad política ni siquiera la curiosidad científica la que impulse los nuevos esfuerzos. Pero a donde quiera que vayamos en el universo, esas primeras visitas a otro mundo, de 1969 a 1972, vivirán siempre en la memoria de la humanidad como el primer capítulo de la gran aventura.